Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio informativo a través de la frecuencia de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Le traemos la información más relevante de este día. Agradecemos a los miembros de la producción y también de redacción porque no sería posible sin ellos. Y por supuesto también agradecemos a nuestra intérprete de lengua de señas, Yunuen Valencia. Le estaremos informando, llevando la información, como se lo comentaba, más relevante. Mi compañero Héctor Tapia y su servidora Lucía Esquivel. También un paréntesis antes de dejarte hablar, Héctor. Feliz 14 de febrero. A ti y a quienes nos escuchan y nos ven. Feliz 14 de febrero, Lucy. Siempre un gusto estar en este espacio, compartir este espacio informativo, el cual el día de hoy tenemos muchísima información. Pensé que ibas a decir muchísimo amor. También, de hecho, sí, gran parte de la información que debemos de presentar tiene que ver sobre este día, que, pues bueno, el amor está en el aire. Ay, qué romántico. Bueno, hablaremos de los matrimonios masivos que estuvieron registrándose en varias partes del estado y que como muestra vimos algo aquí en la capital michoacana. Histórico. Pero bueno, recuerden que además de poder seguirnos a través de la radio y la televisión, también puede hacerlo a través de nuestras plataformas digitales, ya saben, nuestra página web, el www.sistemamichoacano.tv, y en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook, puede encontrar esta transmisión completamente en vivo, la puede compartir, hacernos llegar sus comentarios, y nosotros, por supuesto, aquí en la mesa de redacción estaremos dando lectura y también en vivo, por supuesto. Además, en otras aplicaciones como es Instagram y TikTok, donde también puede encontrar contenidos que elaboramos de manera cotidiana para usted, para que esté entretenido, esté enterado, informado de lo que sucede en Michoacán en diferentes ámbitos. Así es de que, pues bueno, ahí está la invitación para que también consulte estas plataformas. Pero ¿qué te parece, Lucy, si vamos a conocer un adelanto de lo que tendremos el día de hoy? Adelante. La alerta de violencia de género recibirá más de 1,5 millones de pesos, informó la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Las zonas de reserva de la capital michoacana se encuentran en peligro debido a la mancha urbana provocada por las grandes inmobiliarias, advierten especialistas. Con motivo del 14 de febrero celebraron más de 1,000 matrimonios en todo el estado. Tenemos los detalles de este evento histórico. Y en la cultura, rinden homenaje a uno de los poetas michoacanos más reconocidos en nuestro país. Le tendremos los detalles. Comenzamos con la información. Antes de comenzar con esta información romántica que le comentábamos, vamos a temas ambientales, porque el lago de Camécuaro se encuentra en peligro. ¿Pero de dónde viene esta advertencia? Bueno, pues el presidente del Consejo Estatal de Ecología, Vicente Estrada Torres, acusó al alcalde de Tangancícuaro, David Melgoza Montañez, por las obras realizadas en las inmediaciones del lago de Camécuaro, porque podrían ser catalogadas como delitos ambientales. Recordemos que desde julio se tenía pactada una transformación total, así lo dijeron, de este recinto turístico, y bueno, se preveía una inversión por un monto de 25 millones de pesos entre las modificaciones y también las adiciones. Se iba a modificar el equipamiento con nuevas tecnologías para las taquillas, mejoras generales en el acceso a visitantes, también mejoras en el área administrativa, un kiosco de información, etcétera. Iban a hacer varios cambios y bueno, escuchemos lo que tenían que decir al respecto. Evidentes daños ambientales está causando el alcalde de Tangancícuaro, David Melgoza Montañez, al lago de Camécuaro, acusó el presidente del Consejo Estatal de Ecología, Vicente Estrada Torres. Quiero decirles que no solo la destrucción ambiental lo que nos preocupa. Ese cuerpo de agua es federal y la parte de la área natural protegida es federal y hay una parte que colinda estatal donde presta el gobierno del estado a través de un organismo que se llama Fomento Turístico, la parte donde estacionan los carros. La Semarnat los eximió de presentar manifestación de impacto ambiental para hacer todo este destrozo. La Semarnat, ahora SECMA, también los eximió de presentar una manifestación de impacto ambiental de tipo estatal. Pero trae restricciones esa parte que los eximieron, donde le dijeron al presidente municipal, cuando iban a eximirlo de esa, el artículo 4 de la autorización, dice que no deben meter un solo gramo de cemento, que no deben meter maquinaria pesada porque daña los vasos comunicantes, que son los que conducen al lago y lo llenan,
y que no podía derribar ningún matorral siquiera, menos árboles. Quiero decirles que después de presentar las denuncias, refirió que otro presunto delito es el de malversación de fondos, pues aunque se reportan 15 millones de pesos anuales por concepto de visitas al lago, la Coeco calcula que son 25 millones de pesos, mismos que no se ven reflejados en beneficio del municipio. Que después de presentar las denuncias ante Profepa, fueron y le suspendieron la obra, no les hizo caso, siguió trabajando. Los habitantes se ampararon en contra de las actividades del presidente municipal. El juez les concedió el amparo a los ciudadanos y el presidente sigue haciendo de las suyas. Estas fotos son de hace 4 días, donde sigue quitando vegetación, está dejando pelón, está metiendo cemento en los caminos junto con adoquín y está haciendo unas construcciones que ahí las ven ustedes, que están totalmente fuera de la ley. Estrada Torres evidenció que las instituciones gubernamentales no ejercen las debidas sanciones, de ahí que continúe el daño al lago de Camécuaro y que el anuncio del gobierno estatal respecto a su rescate no sea más que discurso. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saray Rangel. Sobre este tema particular hay que referir, hay una polarización en cuanto a las posiciones que han asumido diferentes autoridades. Ha habido incluso respaldo por parte del gobierno del estado hacia estas obras que se están realizando allá en el lago de Camécuaro, y por otro lado esta posición que también suena bastante dura por parte del presidente del Consejo Estatal de Ecología. Así es de que, pues bueno, esta obra que se está realizando en este lugar, en esta área natural, pues obviamente pues genera expectación por los daños posibles que se estén generando al medio ambiente. Así es que hay que dar seguimiento y nosotros aquí estaremos haciéndolo para poderlo informar de manera puntual el curso que va teniendo estas obras. Y también en más temas ambientales, en los últimos años el caudal del río Cupatizio ha disminuido en un 40%. Situación similar afecta a otros caudales de la entidad. 3.5 hectáreas y tenemos 300.000 hectáreas, vaya, para un total en Michoacán, ¿cuánto nos da? Ya rebasó las 950.000 hectáreas de bosque que nos quedan. Esto es en general, pero si este dato lo vamos focalizando a diferentes regiones, hay regiones en donde, francamente, el aguacate es ya una aberración, porque ya los mantos freáticos han sido completamente secados. El río de Europa, ¿cómo se llama? El Cupatizio se estima que en los últimos 20 años redujo su caudal en un 40%. Hombre, esto nos debe de preocupar. Yo les digo, el río Curupaceo acá de Madero redujo su caudal en más del 60%. ¿Debemos o no debemos preocuparnos? Efectivamente, el aguacate en sí no está mal. Qué bien, es un producto y qué bien que esté en el mercado internacional. Bueno, el problema es que no sigue una norma ambiental y que no es sustentable. Por ello, la queja en Estados Unidos y por ello la protesta en Estados Unidos. Y en Europa, en algunas otras naciones, Michoacán exporta a 34 naciones. En Europa, ya el consumo de aguacate, ya le están diciendo, espérate, mientras yo no sepa de dónde viene y si hay huella cocida, yo lo consumo. En Estados Unidos parece que ya las cosas empiezan a cambiar. Lo de la queja ya y la repercusión que está teniendo. En esta misma línea de información, el municipio de Madero se ve asolado por los aguacateros ilegales, quienes son, arrasan más bien con los bosques para la plantación de nuevas huertas de aguacate. Esta acción es percibida por los ambientalistas y también por los habitantes como un descarado ecocidio. Recordemos que para sembrar aguacate no solo se requiere de un suelo fértil y de condiciones climáticas favorables, sino que se requieren de una serie de permisos y requisitos fitosanitarios para no afectar al entorno, al consumidor y, por supuesto, disminuir el impacto ambiental. Alrededor del 60% de las huertas de aguacate ubicadas en el municipio de Madero son ilícitas. Así lo señaló el especialista e integrante del Consejo Estatal de Ecología, Julio Santoyo. No pasa nada. A eso me refiero con lo que dije al inicio. Nos preocupa mucho esta doble realidad terrible para Michoacán. Por un lado, el desvanecimiento de la agenda ambiental y el compromiso de las instituciones ambientales, que no obstante tener las denuncias, que no obstante tener la contundencia de la realidad,
prácticamente no pasa nada. Obviamente para los cultivadores ilegales, que esa es la denominación que se les debe de dar, para ellos la no acción implica un permiso de antemano. Es decir, en Madero prácticamente el 60% de las huertas están instaladas en zonas donde antes había bosque y hasta este... A decir del ambientalista, en los últimos años se ha visto un incremento devastador de las plantaciones de aguacate en una gran región del estado, sobre todo en los lugares con altos índices de pobreza, donde ajenos se aprovechan con la compra de hectáreas a bajo costo. Les manejo un dato que conoce perfectamente la Comisión Forestal de Michoacán. De 1990 al año 2010, Madero pasó de ser un estado forestal un municipio forestal a un municipio con un 35% de zonas áridas. Es decir, esto es dramático. Una zona donde los bosques abundaban, ahora estás reportando hasta el 2010. No tenemos el dato porque no se ha publicado. Lo que tenemos en el 2020, que nosotros estimamos que se le incrementa un 10% más a esa cuestión de aridez. Entonces, esto nos preocupa también que... Aunada a la devastación de los bosques, la crisis hídrica se agudiza, pues el aguacate es uno de los frutos que mayores cantidades de agua requiere para su producción. En huertas aguacateras, a través de un sistema, de una red social que se ha construido en Madero, en donde participan pequeños propietarios de bosques, en una organización que se llama Consejo Promotor de Área Natural Protegida, y últimamente a través de una organización de productores de resina, hemos venido haciendo denuncia permanente de este fenómeno y hemos argumentado ante las autoridades que tienen como materia lo ambiental cada uno de estos problemas. Creo que, sin lugar a equivocarme, de todos los lugares donde este fenómeno ocurre en Michoacán, en Madero es donde más hemos documentado. Prácticamente tenemos bancos de imágenes fotográficas de dron de todas las parcelas y podemos hacer un historial de cómo se comienza en la temporada de estiaje, que empieza ahora, con incendios forestales que llegan a repetirse hasta 11 veces en un año, con la clara intención de poderles hacer cambio de uso de suelo. Después le damos seguimiento al momento en que entran con la tala, la extracción de la madera. Después tenemos imágenes en donde vemos los suelos rastrillados y a los pocos meses los cultivos aguacateros y la instalación de los sistemas. En ese sentido, el presidente de la COECO, Vicente Estrada Torres, precisó que si bien existen certificaciones sanitarias y actualmente laborales que deben cumplir los productores aguacateros, no así las ambientales, pues se requieren estudios muy específicos para poder determinar cuántas de estas huertas se encuentran establecidas de manera ilegal. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saray Rangel. Sobre esta información, dos aspectos que destacar. Una, tiene que ver con esta aseveración que hace el Consejo Estatal de Ecología, que me parece muy pertinente incluso resaltarlo, retomarlo. La inacción es una suerte de permiso, es decir, provoca que se siga dando este cambio de uso de suelo irregular, y más allá que irregular, se tiene que considerar como ilegal, porque no está permitido. Y sobre todo en zonas que son con áreas boscosas de importancia, que prestan un servicio ambiental importante para sus municipios. Ahí está una primera puntualización que me parece relevante dejar ahí claro. Y el segundo, esto es un dato preocupante, por lo menos en lo que respecta al municipio de Madero, y de acuerdo a lo que informa la propia COECO, el Consejo Estatal de Ecología, 30% del municipio en este momento son zonas áridas, zonas que antes conservaban bosques. Así es de que esto tiene que ser un llamado de atención para las autoridades medioambientales para que no sean tan permisivos, obviamente, en permitir este cambio de uso de suelo o ser omisos y no aplicar la ley para todos aquellos que de alguna manera están violentando la propia norma. Y por otro lado, también en materia medioambiental, las zonas de la reserva de la capital michoacana, aquí en Morelia, están siendo devastadas por las grandes inmobiliarias. Así lo aseguró el presidente del Consejo Estatal de Ecología, Vicente Estrada. Las zonas de reserva de la capital michoacana están siendo devastadas por las grandes inmobiliarias. Así lo aseguró el presidente del Consejo Estatal de Ecología, Vicente Estrada Torres. Y nos encontramos con que jamás presentaron una manifestación de impacto ambiental federal
porque es una parte boscosa, no es parte del Estado. Aquí la Secretaría de Medio Ambiente Estatal no tiene gran cosa que aportar porque esta es una parte federal. Pero la trampa que les digo que están haciendo los ayuntamientos, entre ellos el de Morelia, es de que autorizan un fraccionamiento en un área boscosa sin presentar los documentos, el fraccionador, y no presentan la manifestación de impacto ambiental, y el ayuntamiento aún así les autoriza el fraccionamiento. ¿Por qué la trampa? Porque en el momento en que el ayuntamiento autoriza el fraccionamiento, el ayuntamiento es el que va a concederle a los dueños de los lotes el cambio de uso de suelo, porque ya es facultad del ayuntamiento. En rueda de prensa señaló los puntos donde se ve el deterioro evidente de los bosques y las zonas que deberían de ser protegidas ambientales por considerarse importantes para la recarga de los mantos freáticos, como lo son el Cerro de Quinceo, el Cerro de Punguato, los Filtros Viejos, Altozano y Villas del Pedregal. Tenemos otro lugar emblemático que ya está también devastado. Ustedes, si se dan una vuelta, no se lo recomiendo porque hay gente ya armada protegiendo todos los camiones que bajan con la madera clandestina de esa parte. No sé si sepan dónde está ubicado el Cerro del Águila, es el cerro que se ve al occidente de Morelia. Se puede entrar por Tacícuaro, se puede entrar por esta tenencia donde hacen los portaaviones, San Nicolás Obispo. Tiene varias entradas por donde están sacando, y la verdad que nadie atiende las demandas tampoco que hemos hecho para la protección de este cerro, que también es una parte importante en la recarga de los mantos freáticos de Morelia. Precisó que son 9 los puntos de la ciudad donde se ve el crecimiento de la mancha urbana por los desarrollos inmobiliarios con el aval del ayuntamiento, pues es la instancia que cuenta con la facultad para realizar los cambios de uso de suelo y quienes otorgan los permisos para la construcción de viviendas donde posteriormente sus habitantes carecen de servicios. Le hemos pedido al ayuntamiento que nos muestre los fraccionamientos que tiene autorizados, porque ustedes recordarán que hace algunos años, por la devastación que hicieron de la vegetación y por la plancha de cemento que pusieron, se vino una avenida de agua en una lluvia muy fuerte, y acuérdense la tragedia que ocasionó. Y ahí tenemos entendido que no solo el ayuntamiento está haciendo omiso, sino que está autorizando dos fraccionamientos que no nos han querido decir de quiénes son, aunque presumimos de quiénes son, pero la información no se las puedo dar porque incurriría yo en una falsedad si les digo, pero está involucrada una ex candidata a la gobernatura del estado, está involucrado un expresidente municipal y está involucrado un hermano de un presidente de la República que estuvo aquí en el organismo operador. Les doy los datos. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. A manera de puntualización también sobre este fenómeno que se puede observar de manera muy clara en la capital michoacana, porque sí es muy evidente cómo se están llevando a cabo una serie de cambios no cambios de uso de suelo, pero sí una afectación inmediata al entorno medioambiental. Pues sí tiene que haber una regulación y se entiende que se da cuando hay una instalación de un fraccionamiento. El asunto es de que en ese trámite, en ese transcurso, las dudas se generan porque es evidente que hay zonas boscosas, zonas muy ricas. Zonas ecológicamente protegidas. Exactamente, bueno, y pues llama la atención cómo de manera indiscriminada de pronto comienzan a aparecer viviendas, fraccionamientos. Tiene que haber una revisión y sobre todo mano dura en ese sentido, y que en las negociaciones que pudieran darse no sean las que estén viciadas y favoreciendo este tipo de instalación de fraccionamientos que pues esperemos pues hay un seguimiento puntual, una investigación, porque sí, observamos por varias partes de la región de Morelia, así zonas que están afectando al medio ambiente. Sí, exactamente, y no solo al medio ambiente, sino a los mismos pobladores que posteriormente llegan a estos lugares porque son mal atendidos por la lejanía en la que se encuentran, por muchos factores. Entonces, en realidad este crecimiento de la mancha urbana, ¿cuántos beneficia? Hagámonos esta pregunta, ¿cuántos beneficia realmente? ¿Vale la pena sacrificar todas estas partes boscosas que son pulmones al final de nuestra entidad por pues una calidad de vida mediana? Un tema que no hay que soltar.
no lo soltaremos y lo estaremos discutiendo aquí en el noticiero. Pero vamos a pasar a temas más amables. O bueno, Claro. quién sabe, depende de lo que nos diga Pepe Toño. Pepe Toño ya está en la línea telefónica. Él es director de Exeni y nos tiene los pormenores de la vialidad de la capital michoacana. Muy buenas tardes, Pepe Toño. Feliz Día del Amor y la Amistad. Así es, ¿cómo están? Con el gusto de saludarles. Muy buenas tardes. Feliz tarde de San Valentín, Día del Amor y la Amistad, que debe ser todo el año. Todo el año hay que refrendar esos lazos de cariño, de amistad. Y bueno, pues permítanme enviarles un abrazo muy afectuoso. Saludos también a todos mis compañeros en cabina, en producción, a mis compañeros camarógrafos de estudio, a todo este ejército que conforma la gran familia de Michoacán de Televisión, y por supuesto a este bendito auditorio, no solamente en Morelia, sino también en el interior del estado de Michoacán, y en donde tenga usted al alcance la tecnología digital, ahí estamos presentes. Bueno, en Morelia las manifestaciones han dado tregua, las manifestaciones sociales, las manifestaciones de amor, esas las hemos visto desde temprana hora en el centro de la ciudad de Morelia. Mucho movimiento en el primer cuadro de la ciudad, restaurantes, cafeterías. Vemos también los letreros en donde anuncian citas para en la noche, en donde, bueno, pues se puede usted dar una vuelta al primer cuadro de la ciudad a partir de las 8 de la noche, ya un poco más tranquilo, cenar, la copita de vino tinto, el cafecito, lo que usted quiera. Pero todo esto, Luz y Héctor, se traduce también en materia de vialidad. Desde muy temprano, 8 de la mañana, Centro Histórico, empezamos a registrar el primer movimiento de tránsito vehicular. Un segundo momento, que ha sido después de la 1:30 de la tarde, 2, en zonas de restaurantes. Boulevard García de León, Enrique Ramírez Miguel, parte alta de Santa María, Avenida Santiago Juan Pablo II, cerca del centro comercial. Calzada La Huerta, salida Pátzcuaro. Avenida Universidad, de igual forma. Todo aquello donde haya cercanía de centros comerciales o de restaurantes con mucha movilidad que estamos viendo en este momento. Aparte, bien dicen que febrero loco y marzo otro poco, porque este día particularmente hemos estado registrando un viento un tanto inusual, un tanto constante, un tanto fuerte. Incluso, bueno, pues un árbol se vino abajo, esto en la zona del internado España-México, en la avenida Solidaridad, a unas 2 cuadras del obelisco al general Lázaro Cárdenas. Mucha precaución, estamos esperando a que lleguen servicios de la Secretaría de Servicios Públicos, de la Dirección de Parques y Jardines, por fortuna sin afectaciones, pero sí hay que manejar con mucha precaución. Ahora bien, ramal de Camelinas, muy complicado para los que descienden de Altozano o los que van precisamente por la zona de escuelas. Hay 4 escuelas, 2 particulares, 2 públicas, que nos está generando mucha movilidad, pero aún más porque en los carriles centrales de Libramiento y Camelinas, o Camelinas Libramiento, ahí donde está el distribuidor vial, desde el día de ayer se han cerrado a la circulación por las obras que están haciendo, pues a marchas forzadas ya para superar este 98%, terminarlo. Ya nada más quedaría, bueno, pues obviamente las obras de infraestructura vial, así como también del entorno urbano, pero esas ya no afectarían al tránsito vehicular. Por tal motivo, bueno, pues cerrados los centrales, esto nos está generando mayor carga vehicular, que se suma, pues obviamente con la movilidad que genera todo Enrique Ramírez Miguel y Camelinas. Y eso es ahorita, Luz y Héctor. En la tarde no les quiero decir cómo va a estar, mucho más complicado, así que bueno, pues para que lo vayan tomando en cuenta, anticipe su salida, porque lo que menos queremos que le pase es que llegue tarde a esa cita con el amor. Ay, qué romántico. Ni tarde ni amargados. No, por favor, por favor. Ok, muchísimas gracias, Pepe Toño, por este amplísimo reporte en este día. Te mandamos un fuerte abrazo fraterno, por supuesto, lleno de cariño, ya sabes, por este trabajo permanente que realizas para el sistema michoacano, para que todos de alguna manera estén enterados cómo está fluyendo la capital michoacana de manera cotidiana. No, hombre, el agradecido soy yo, como siempre, compartir por lo menos de lunes a viernes esta comunicación, esta comunión, y bueno, pues agradecido también de que me permitan llegar a muchos de los hogares, a los amigos del transporte público, a los amigos que van en su vehículo, y más que nada refrendarles este día. Y siempre mi cariño, mi afecto, mi reconocimiento y mi respeto. Un abrazote para todos. Un abrazo, Pepe Toño, hasta mañana. Hasta mañana. Que recibas una hermosa serenata esta noche. ¿Cómo no? Eso espero. Ojalá que sí. Bueno, nos despedimos. Gracias por el reporte. Vamos a hacer nuestro primer corte, Lucy, porque todavía tenemos muchísima información. Quédese con nosotros. Hoy en Mula de 6, entrevista con la consejera electoral Araceli Gutiérrez. Nunca habíamos tenido el órgano electoral tan incompleto. Son
25 mujeres. Fuera del proceso electoral no hacemos nada. Pueden denigrar, mentar la madre hacia las mujeres o entre ellas y no pasa nada. Las viejas no saben gobernar. En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Ganan los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Gobierno de México. 3, 2, 1, acción. Te invitamos a participar en el concurso de Cine Minuto y cortometraje Visibilizando la Discriminación. Contribuye a prevenir y eliminar los actos discriminatorios. Además, hay grandes premios. Consulta las bases en las redes sociales de las dependencias convocantes, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Tienes hasta el 17 de febrero del 2023. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? Quiero invitarte a nuestro programa Consulta Médica en esta tercera temporada, un programa con temas médicos, especialistas, médicos, consejos, interacción entre tú y el especialista. Así es que yo te quiero invitar a que nos acompañes en todos nuestros programas. Consulta Médica a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Todo el sistema al pueblo. Regresamos de esta pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y le presentamos un collage, una compilación de varias opiniones con respecto a presuntos casos de abuso y acoso, porque, bueno, esto lo señalaron las estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de Morelia. Ellas comentaban justamente al Sistema Michoacano de Radio y Televisión cómo es que padecen esta clase de violencia que ha sido bastante normalizada, y de hecho ellas confían en que va a cambiar con la declaratoria de cero tolerancia que se firmó el día de hoy. Escuchemos. Pues varias compañeras, no solamente es que yo lo haya vivido, es que yo lo he visto, varias compañeras han sufrido este acoso, y como es tan normalizado, pues ya no identifican fácilmente cuáles son los indicios, y hasta que se llega a algo mayor, que es no aguantar a lo mejor estar en clase con un profe, que el compañero ya te siga hasta tu casa. Entonces está tan normalizado este asunto que ya cuando se muestran indicios no lo notamos. Entonces creo que sí es necesario que algo como eso se haga. De hecho, creo que se inició gracias a una protesta que hubo en un aniversario aquí en la escuela. Me ha tocado ver muy cerca el acoso hacia una compañera, y la verdad se me hace muy injusto que la escuela haya decidido más bien como cambiar a mi compañera en vez de hacer algo contra el que la estaba acosando. La verdad sí me pareció muy mal, pero estos actos espero que nos sirvan de algo y que nos ayuden a cambiar las cosas aquí en la escuela. Yo creo que este tipo de eventos es muy importante para hacer conciencia de todo el acoso que se vive, y que la mayoría de las veces pues no se le da la importancia que se debe, y que pues también la mayoría de las veces las autoridades lo pasan por alto, lo toman muy a la ligera. Entonces para mí se me hace de suma importancia, y me da mucho gusto ver que tanto maestros como alumnos ahorita están aquí reunidos, y yo creo que todos buscamos el mismo fin en común, y también me da mucho gusto que vengan ustedes y que sean parte de esto para que se le dé mayor difusión. Ahorita escuchamos de este caso particular de esta universidad. Sin embargo, uno de los también casos más sonados tiene que ver con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde de manera histórica se han registrado casos de acoso y violencia también sexual en contra de muchas alumnas e incluso alumnos. Entonces, también se necesitan ver acciones contundentes para frenar este tipo de conductas que no deberían, a estas alturas del partido, seguirse permitiendo. Y continuando con la información, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres etiquetó más de 1,5 millones de pesos para atender la alerta de violencia de género en el Estado. Así lo informó la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Carolina Rangel Gracida. La funcionaria estatal agregó que el gobierno del estado destinó también 20 millones de pesos del Fortapaz para los 14 municipios que tienen esta alerta, ya que anteriormente este programa era letra muerta.
hay que atender la alerta de violencia de género como una estrategia estatal. No únicamente en los 14 municipios, sino también en los municipios colindantes, en los municipios alrededor de estos municipios que tienen alerta. No podemos pensar en atender a Morelia sin pensar en Tarímbaro, no podemos pensar en atender Zamora sin pensar en atender a Jacona. Entonces, más de 20 millones de pesos destinados este año. ¿Cuál será la finalidad de estos 20 millones de pesos? Se estarán destinando para la obtención de patrulla con atención de perspectiva de género, para la habilitación de espacios de atención a las mujeres. Es muy importante. Hay muchas veces las instancias municipales de la mujer no tienen ni siquiera las condiciones necesarias para atender a las mujeres. Buscamos que el municipio, el 70% que ponemos como Estado justamente, esto es el equipamiento y la adecuación del espacio, y el municipio pondrá asesoría jurídica, psicológica y médica. Y desde noviembre del año pasado, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, la CEMUJER, alberga en sus instalaciones un módulo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y también de Género. De hecho, la titular de la dependencia, Carolina Rangel Gracida, que le escuchábamos hace un momento, invitó a las mujeres que así lo requieran a acercarse a esta instancia para recibir la orientación y también, en su caso, pues realizar la denuncia que corresponde. El día viernes fueron 9 usuarias de primera vez, 4 usuarias con atención psicológica, 5 usuarias con atención jurídica y 6 usuarias de seguimiento. Es el promedio diario que atendemos en este módulo del Ministerio Público en la CEMUJER. Y también es importante señalarlo, existe todavía el tema en Michoacán de feminicidios. No podemos decir que no están existiendo, pero se está trabajando en ello. También en esta plática que tuvimos con el fiscal y con las diferentes fiscales, ya tuvimos también una reunión con la fiscal de feminicidios. Estamos claras de que los delitos, los homicidios hacia las mujeres, la primera manera de atenderlos y de revisarlos es con perspectiva de género, es decir, primero es viéndolos por un tema de feminicidio. Por otro lado, Cifinancia logró colocar más de 1.800 créditos para mujeres. El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán ha colocado más de 1.850 créditos con el programa Fuerza Mujer para beneficio de 1.650 empresarias de 70 municipios del estado. Al encabezar la entrega de créditos en Apatzingán por 150,000 pesos, la directora Areli Gallegos Ibarra informó que esto representa una derrama de 285 millones de pesos. Detalló que desde el lanzamiento del programa Fuerza Mujer en mayo de 2022, las 1.650 mujeres beneficiadas han recibido capacitación empresarial con perspectiva de género. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Vámonos a la sección amable de este espacio informativo, vámonos a la sección de cultura con nuestra compañera Dafne Gutiérrez. Hola Héctor, Lucy, muchas gracias. Así es, feliz día de San Valentín, amor y amistad para ustedes y por supuesto para todos los que nos ven y nos acompañan el día de hoy en la cultura michoacana. Y bien, continúan las actividades de los miércoles en el Museo del Estado y en esta ocasión se realizará la presentación de una nueva publicación del escritor Jorge Albarrán. Escuchamos. Como parte de los miércoles de Arte, Historia y Tradición Popular del Museo del Estado de Michoacán, la Secretaría de Cultura en el Estado invita a la presentación del libro Crepúsculo y Alboradas del escritor Jorge Albarrán Mondragón, quien encuentra en la escritura un modo de desmarañar su cerebro y relajar sus sentidos cuando en una hoja en blanco derrama sus recuerdos cuajados de magia e imaginación. Albarrán Mondragón es originario de Villa Madero, municipio de Tlalchapa, Guerrero. Radica en Morelia desde 1988. Es miembro de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía en Michoacán, profesor egresado de la Normal de Guerrero y licenciado en Historia de la Escuela Normal de Puebla. Actualmente es un autor reconocido por obras como Aromas de mi pueblo y Calor de luna llena. Su nueva obra está dividida en 4 apartados y narra andanzas de la vida. Asimismo, escudriña secretos en penumbras y crónicas que atrapan momentos en lugares conocidos por muchos, pero contados por pocos. La presentación está programada para el próximo 15 de febrero a las 18 horas en el Museo del Estado de Michoacán, ubicado en la calle de Guillermo Prieto, número 176, en el centro de Morelia, con acceso gratuito.
Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y vayamos al teatro, ya que la compañía Foro 4, dirigida por Sergio Camacho, rinde homenaje a uno de los poetas michoacanos más reconocidos en nuestro país. La información la tiene Brenda Mújica. El programa Martes de Teatro en el Ocampo presenta a la compañía Foro 4 con la puesta en escena Tu piel vuelve a mi boca, en homenaje al escritor Gaspar Aguilera Díaz, quien fue un poeta, ensayista, periodista cultural y catedrático que fue un referente para la cultura michoacana. En esta ocasión se ofrecerá un recorrido de escenas plásticas, corporales, con pequeñas historias creadas a partir de los poemas eróticos del escritor, en un programa apto para personas adolescentes y adultas. Algunos textos que darán vida a esta puesta en escena son prólogo a las ediciones que vendrán, si es que vienen, para Gaspar Aguilera Díaz, Ejaculatio Precox, Ronda Infantil o La Cucarachita Martina, Ángel de la Guarda, Poema de las Comparaciones Inútiles, Viajes y Excursiones Nocturna, entre otros. El homenaje de cooperación voluntaria está programado para hoy 14 de febrero a las 19 horas en el Teatro Melchor Ocampo y será dirigido por Sergio Camacho. Cabe destacar que la escenografía, iluminación, música y vestuario corren a cargo del Foro 4 y la fotografía es autoría de Tito, Javier Hernández y Francisco Vega, con información de Dafne Gutiérrez para la radio y la televisión pública de Michoacán. Y bien, llegarán más de 1,500 artesanos al Tianguis Artesanal de Uruapan 2023. Carla Olaya nos tiene toda la información. El Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, que da identidad al pueblo urapense, se llevará a cabo del 31 de marzo al 16 de abril, además de que contará con la participación de 1,500 artesanos provenientes de 50 comunidades de la entidad. Así informó Ignacio Campos, presidente municipal de Uruapan. En compañía de artesanos, autoridades municipales y estatales, Campos Equigua develó la imagen promocional del Tianguis Artesanal, representado por una pieza de maque que fue elaborada por el artesano Juan Manuel Valencia y fotografiada por Alexis Guevara, también diseñador del cartel. Creemos que este es el evento más importante, es el escaparate más importante, valga la redundancia, para nuestros artesanos. Vamos, y estoy seguro que vamos a superar lo que se hizo el año pasado, en cuanto a organización, en cuanto a los eventos, pero sobre todo queremos superar lo que se generó en la derrama económica del año pasado, que fueron más de 90 millones de pesos. Por su parte, Emilia Reyes Oseguera, presidenta de la Unión Estatal de Artesanos de Michoacán, agradeció el apoyo del gobierno municipal, pues desde el inicio de año trabajan en la organización del Tianguis Artesanal para que las comunidades puedan dar a conocer su cultura y tradiciones. Finalmente, Campos Equigua adelantó que habrá una gran difusión nacional e internacional del evento para recibir a mayor cantidad de visitantes, quienes podrán disfrutar de los atractivos del municipio, su riqueza cultural y un nutrido programa artístico que incluye la presentación estelar de Eugenia León. Para la radio de la televisión pública de Michoacán, Carla Olaya. Y precisamente dentro de este tianguis artesanal, bueno, pues la Secretaría de Cultura del Estado alista la 40ª edición del concurso de indumentaria tradicional de Michoacán, que se desarrollará del 1 al 16 de abril en la ciudad de Uruapan. La titular de la dependencia estatal, Tamara Sosa Alanís, destacó el trabajo y la visión municipalista del gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedoya, quien también refrenda su interés en fortalecer las tradiciones y el quehacer artesanal de nuestro estado. Así que recuerde, Tianguis Artesanal del 31 de marzo al 16 de abril en Uruapan, Michoacán. Bien, lista la cultura, agradezco su atención, los invito a que sigan en este noticiero, así que no se vaya, regresamos después de la pausa. Para todos, muy buenas tardes. Roberto Gutiérrez Durán es diseñador gráfico de buen diente. Ha compaginado a lo largo de su vida laboral el diseño y la edición de importantes periódicos como Reforma y la revista de Aeroméxico y Expansión. Es amigo de los más reconocidos chefs de México y 2 que 3 del mundo. Y definitivamente lo que más nutre, pues sí, es el conocimiento, ¿no? El conocimiento de todo tipo. Aquí conversaré con él alrededor de la fogata. Todo el sistema al pueblo.
La transformación avanza por la voluntad de la mayoría del pueblo de México. Antes el gobierno estaba al servicio de los poderosos, protegía los intereses de los de arriba y saqueaban el patrimonio de la nación. Ahora es el gobierno del pueblo y para el pueblo, y primero van los pobres. Se combate la corrupción y se defiende la soberanía. Tenemos al segundo mejor presidente evaluado de todo el mundo y tenemos mucho pueblo. Sigamos con esperanza transformando la patria que soñamos para la felicidad de nuestros hijos y nuestras hijas. Morena, la esperanza de México. El gobierno de Michoacán, en coordinación con el ISSSTE, incorpora a docentes jubilados a los servicios de salud. Un logro maravilloso que nunca habíamos tenido en Michoacán, que ningún gobernante anterior se había preocupado del profesor jubilado. Con un pago anual de 120 millones de pesos por parte del Estado, 5,000 maestros jubilados serán beneficiados. Michoacán, honestidad y trabajo. Todo el sistema al pueblo. Gracias por continuar con nosotros. Le tenemos una entrevista porque nos enlazamos vía telefónica con Armando Arredondo. Él es psicoterapeuta y vamos a hablar justamente con motivo del Día del Amor y de la Amistad, justamente de cómo se vive el amor en redes sociales y también la mercantilización de este sentir. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad y saludos a todo el auditorio. Sí, gracias por contestarnos. Tenemos mucho de qué conversar al respecto, pero ¿qué le parece si partimos por definir cómo es que se vive el amor en estos días? Fíjate que lo que es el conocimiento o el sentimiento de la parte de lo que es el Día del Amor, la amistad y del amor, tiende a generarse de una manera mercantilizadora al día de hoy, pero también no podemos negar que el día de hoy es la oportunidad también que se espera dentro de la gran mayoría de la sociedad para poder tener una demostración de ese amor, de ese cariño, desde la parte de la amistad y desde la parte de una pareja. Lo vemos también desde toda esta cuestión del aumento de los precios en todos los lugares de consumo que podemos encontrarnos y que, pues bueno, desde ahí vemos toda esta parte de las recomendaciones de tomar con toda la medida y toda la cautela para poder disfrutar y darle un significado, digámoslo así, como una continuidad a todo lo que se ha construido a lo largo del año en la parte del amor y de la amistad. Claro que sí, y a partir de esto también buscar estrategias no solo de demostrarlo, sino también de vivirlo sanamente, ¿verdad? Sí, claro, desde lo que conlleva toda esta parte de una relación sana con las personas que tenemos a nuestro alrededor. También me imagino que existen diferentes maneras de demostrarlo, no solo con regalos, sino me imagino que debe haber, por ejemplo, las palabras de afecto, el tiempo de calidad compartido. ¿Podrías mencionarnos algunas otras? Sí, sobre todo quitar todo este acto de violencia o de nuestra conducta para poder, desde la cuestión que comentaba, desde la parte demostrativa, todo este afecto y toda esta armonía, toda esta parte del respeto, todos estos límites, todos estos acuerdos que también son parte de la dinámica que se debe de vivir en la relación alrededor de las personas que tenemos con nosotros. Claro, también saber delimitar cuando me imagino que una relación no nos está aportando, no nos está dejando algo positivo. ¿Cuáles son algunas estrategias que podríamos adoptar? Bueno, primero aquí hay que poner nosotros por principio de cuentas ante quien sea, sobre todo en la relación de pareja, porque si nosotros no estamos conformes, no estamos bien con nosotros mismos, no vamos a identificar todas aquellas cosas que nos ocurren a nuestro alrededor. Posteriormente, el poder también generar estos acuerdos que son muy necesarios cuando algo no nos parece de la mejor forma o no se ajusta a nuestros ideales de pensamiento, tenemos que manifestarlo a nuestra pareja. Dado caso que no haya un acuerdo, digamos, como favorable, pues también tener en mente que es parte de la dinámica de la relación y que, bueno, si a lo mejor algo no me gusta a mí, de lo que a mi pareja le gusta o a ella no le gusta de mí, pues bueno, quizás sea algo con lo que podamos a lo mejor sobrellevar y convivir, pero que no sea algo
que pueda generar una agresión entre nosotros. Y lo otro es la parte de la demostración del afecto, porque no nada más debe de quedar en palabras. La parte de la demostración del afecto se puede dar de diferentes maneras. A veces hay personas que no pueden decir un te quiero o un te amo, pero sí lo demuestran a través de ser amables, de ser atentos, de ser caballerosos, o también de parte de la mujer, de estar atentos a todas estas cuestiones que necesitan pues también dentro de las necesidades de la pareja. Claro, y ahora con motivo de estos más de 1000 matrimonios que se llevan a cabo en la entidad, pues sí, muy padre que se decida este compromiso entre dos personas. Sin embargo, bueno, también a la hora del divorcio, ahorita que estamos hablando sobre aprender a poner límites, pues no satanizarlo, de entender que es una decisión sana hasta cierto punto. Sí, claro, porque cuando hablamos de algo sano, es algo que es un común acuerdo y que no nos va a generar ningún tipo de complicación con la pareja o con las personas que nos estamos rodeando, porque entrar y poner un límite ya es una cuestión que nosotros debemos entender como que puede ser algo que no nos va a parecer, pero que sin embargo puede aportar a que la relación vaya fluyendo de manera adecuada, y esa es la parte donde entra lo sano. Claro que sí. Bien, llegamos al final de la entrevista, te agradecemos el tiempo y por supuesto el conocimiento que nos acabas de brindar, Armando. Este es tu espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy buena tarde. Vámonos a la sección deportiva ahora a conocer todos los detalles con nuestro compañero Ismael Herrera. Gracias, Lucy. Vamos a iniciar con una buena noticia porque con un nuevo récord mexicano en los 800 metros bajo techo, abrió el 2023 el corredor mexicano Tonatiuh López, quien compitió en el encuentro atlético Millrose Games Nueva York. El joven sonorense tuvo gran arranque de año preolímpico al imponer nueva marca al cronometrar 1:47:41 minutos. Lo anterior le dio el quinto lugar en prueba que dominó Noah Kibera de Kenia, quien marcó un tiempo de 1:44:98, mientras que la medalla de plata y bronce fue para el país sede con Isaí Harris, parando el crono en 1:45:64 y Clayton Murphy registrando una marca de 1:46:83 respectivamente. Tras este resultado, López encarará una concentración en Tlaxcala y Ciudad de México para continuar con su preparación de cara a contiendas nacionales e internacionales, bueno, en todo lo que ya es la preparación para los campeonatos mundiales, pero por supuesto para los Juegos Olímpicos de París. 20 patinadores michoacanos con posibilidades de avanzar a los Juegos Nacionales de la CONADE 2023. Vamos a los detalles. Tras desarrollarse el Campeonato Estatal Selectivo de Patines sobre Ruedas en la pista de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte de la capital michoacana, un promedio de 20 deportistas michoacanos se espera puedan avanzar a los Juegos Nacionales de la CONADE. Constituyó un filtro selectivo para el Nacional Clasificatorio a Juegos Nacionales CONADE 2023 que se desarrollará en Guadalajara, Jalisco del 23 al 26 de marzo. Buscaron boleto 12 velocistas del Estado de México, 14 de Guanajuato, 6 de San Luis Potosí, 8 de Baja California y 115 de Michoacán. Por Michoacán, 40 deportistas son los que se encuentran dentro de las edades y rangos para poder ir al Campeonato Interasociaciones selectivo para Juegos Nacionales, de los cuales 20 serían clasificados a Juegos Nacionales y de esos 6 deportistas estarán luchando por medallas. Bueno, pues ya el patinaje con su preparación, hay que recordar que el patinaje michoacano es potencia a nivel de la República y de quien más aporta medallas en Juegos Nacionales. La escuadra de Tierra Caliente sigue inamovible en el liderato general de las primeras especiales de la Liga Municipal de Fútbol Morelia, luego de imponerse por 4-1 al conjunto del SUEUM en la actividad de la fecha 13 de la justa, en partido que se desarrolló en la cancha 3 de Policía y Tránsito. Los tantos fueron logrados por conducto de Israel Salazar, más conocido como Goku, que concretó 2 y 1 de Alexis Barajas, así como de Diego Contreras. Con este resultado se mantienen como líderes del bloque con 37 unidades. H2O por su parte superó 2-0 a Colonia Guadalupe con tantos de Omar Hernández al minuto 40 y Cristian Aguilar al 24 del segundo tiempo. H2O llegó a 25 puntos y se mantienen como terceros luego de que la Universidad Michoacana también diera cuenta del Jalisco por la mínima diferencia y de esta manera no se movieran del segundo sitio de la clasificación con 30 unidades. Continúa la actividad en primeras especiales y sobre todo más equipos en la baraja del buen nivel y la presencia en la parte alta de la tabla. Pues es lo que les tenemos en la información deportiva. Los invitamos hoy a las 7 de la noche a que nos sigan en Meseta Futbolera, todos los detalles de estos temas y más del fútbol michoacano. Vamos a la pausa, volvemos. El
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Gobierno de Michoacán te invitan a la exposición militar La Gran Fuerza de México. Te esperamos del 27 de enero al 26 de febrero en las instalaciones del Seconexpo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Asiste y conoce de cerca el gran trabajo que realizan las Fuerzas Armadas a favor de la paz. Entrada gratuita. Unidos somos la Gran Fuerza de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Actívate, deja tantito el cel y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las... Unidos somos mejores. En un año, redujimos 24% los delitos. Y con el nuevo modelo de paz y seguridad Portapaz, se registró 10% menos de homicidios. Seguiremos trabajando juntos por tu tranquilidad. Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Consulta Médica, un programa de salud. Llevamos toda la información para usted a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Cirugía plástica, vanidad o necesidad. Entre 70 y 80% de la población en algún momento de su vida va a presentar la infección. Este programa será muy útil para cuidar su salud y evitar problemas como cualquier enfermedad de las que cotidianamente se dan. Todo el sistema al pueblo. El amor está en el aire. Este 14 de febrero se realizaron aproximadamente 1000 matrimonios igualitarios y heterosexuales. Esto en todo el estado. Desde aquí, felicidades a todos ellos. Como escenario, el corazón de la capital michoacana, el mariachi a todo pulmón. Suenan las guitarras, las voces entonan hermoso cariño y caminos de Michoacán. Los enamorados intercambian miradas y las sonrisas endulzan los rostros. Tomadas de la mano, las parejas esperan ese momento donde el juez dice, pueden besarse. Es así, como este día se dieron cita en la Plaza Benito Juárez más de 200 parejas representando todas las formas de amor. Se cumple un sueño que parecía imposible y hoy se hace realidad. Pero este gran evento se llevó a cabo gracias al trabajo conjunto del gobierno del estado, municipal, así como de los diputados. La labor de un gobierno es acercar todos los programas y servicios a la ciudadanía sin distingos. Por ello, esta celebración refleja la cercanía que debemos tener con todas y con todos. Desde el inicio de esta actual administración, hemos puesto nuestro interés en los programas y en las acciones que promuevan el desarrollo humano, la convivencia armónica y la construcción de la paz en todos los sectores. Como testigo, Grisel Tello Pimentel, presidenta honoraria del DIF estatal, da la enhorabuena a quienes acaban de sellar un pacto de amor. Así es que a todas las novias, a todos los novios, desearles lo mejor el resto de su vida, decirles que amor es amor, que el respeto a todas y a todos es lo que debe de imperar siempre en cualquier relación. El respeto, la empatía, el amor, la solidaridad y obviamente todos los sentimientos buenos que nos hacen crecer como personas. Con imágenes de Luis Trujeque, informó para la Radio y Televisión Pública, Gema Rejón. Las ventajas del 14 de febrero pueden ser muchas, desde recibir su ramito de violetas, su ramito de flores que le dijera, su desayuno en la cama, muchas otras cosas, pero también que el día de hoy se casaron cientos de parejas de manera gratuita. Amor y de la amistad, algunos estados organizan bodas colectivas y en Michoacán no fue la excepción. Casarse es una de las decisiones más importantes que se toman a lo largo de la vida y unir sus vidas de manera legal un 14 de febrero es especial. Algunas parejas comentan al respecto. Pues ya teníamos decidido casarnos casi desde que nos conocimos. Ya teníamos el compromiso. Y pues gracias a una prima que nos informó de esto, pues decidimos venir a hacer la boda colectiva. Pues la verdad de las cosas que la relación así igualitaria pues es muy bonita la relación y pues les hago la invitación que se animen, que se casen y pues
Si hay amor está bien que se casen y que le echen ganas. En nuestro caso sería como que el qué dirán, el que hay, ¿por qué mujer con mujer? O así, esos son los retos para uno, que no nos acepten, porque hay veces que hasta nuestra misma familia no nos aceptan. Entonces, pues ese sería un reto, pero poco a poco los vamos como que brincando y es lo que nos hace más unidas, más fuertes a nosotros. Pues estoy muy feliz, muy contenta, después de ya de tanto tiempo pues ya nos pudimos casar al fin y ya tenemos a un bebé muy bonito. Que sí, que lo piensen, que no es algo pues sencillo, pero ahí de poquito a poquito se logra. Amarse, respetarse, valorarse y caminar juntos en momentos alegres y adversos son los consejos que los recién casados recomiendan a quienes no han decidido dar ese paso tan importante. Claudia López, quien formó el primer matrimonio igualitario en el estado de Michoacán, nos comparte. Pues yo fuimos el primer matrimonio igualitario aquí en Michoacán. Pues estamos muy contentos de ver todo el avance que se ha tenido en la parte legal, en los matrimonios igualitarios. Me da mucho gusto también ver que parejas se están animando ya a salir y a darle visibilidad a todo este tema del matrimonio igualitario y pues definitivamente es notorio el avance porque no es únicamente aquí en la capital, sino que esto se está extendiendo ya a todos los municipios y ya es más conocido el hecho de saber que más matrimonios igualitarios se están dando en otros municipios, no nada más aquí en la capital. Fue en la Plaza Benito Juárez de Morelia donde se vivió la magia y tradición de este día, que va desde regalar flores y chocolates hasta dar ese salto tan importante, unir sus vidas en nombre del amor. Pues mira, de verdad fue algo muy hermoso el hecho de compartir la felicidad de la gente, porque es un día muy especial y la mayoría de la gente se quiere casar precisamente en este día. Y sí fue un poco cansado porque obviamente estábamos saturados de trabajo, pero la mayoría de la gente que se casa es gente que ya tiene 20 años de relación, en la cual los une más el hecho de que ya se conocen. Los matrimonios homoparentales, que podríamos decir, también son matrimonios en los cuales tienen la seguridad ante la sociedad de que ya no son mal vistos, ya se respetan sus derechos y eso también es hermoso, que ya puedan ellos descifrar o desinhibir sus relaciones. Estas parejas formaron parte de la campaña de matrimonio y matrimonio igualitario que lanza cada año en esta fecha el Registro Civil de Michoacán. Para la radio y la televisión pública del estado de Michoacán, con imágenes de Luis Trujeque, reportó Julieta Flores Sapín. Felicidades a todas, a todos y a todes por los matrimonios. Les deseamos pues una bellísima vida en compañía y también si usted se encuentra desparejado, pues disfrute de sus amistades, de su familia y de este bellísimo 14 de febrero. Héctor, muy bonito día, gracias. Tenemos una cita el día de mañana. Así es, bueno, es importante disfrutar, por supuesto, este día, este marco conmemorativo del Día de San Valentín, pero no se olvide de amar todos los días, a su familia, a su pareja, a todos. Hermosa reflexión, sí, así es. Muy bien, con esto llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Efectivamente, como dice Lucy, tenemos una cita el día de mañana a partir de las 2 de la tarde. Así es que quédese pendiente de nuestra programación aquí a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Que tenga usted una excelente tarde y... abrazos, no balazos. Muy buen provecho. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación.